La Biblia la menciona por última vez rodeada de fuego y oración en el aposento alto, y luego el silencio absoluto cae sobre la mujer más importante de la historia. Después de Hechos capítulo 1, versículo 14, María, la madre de Jesús, simplemente se desvanece de las Escrituras sin dejar rastro, sin una carta escrita por su mano, sin un registro de su muerte y sin una tumba conocida. ¿Fue desaparición un accidente histórico o un plan divino deliberado para proteger el tesoro más preciado de la iglesia primitiva? Lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia sobre el final de una vida, sino la revelación de un misterio teológico que explica por qué el silencio de María fue tan poderoso como las palabras de los apóstoles, y cómo su vida oculta bajo el cuidado de Juan se convirtió en el fundamento invisible que sostuvo al cristianismo en sus horas más oscuras. Antes de adentrarnos en los misterios de la vida oculta de la Virgen y descubrir el destino que Dios reservó para ella, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Nuestra misión es desenterrar las historias más profundas de la fe, y no querrás perderte ni un solo capítulo de esta saga. Ahora, prepárate, porque la historia comienza. El viento recio que había sacudido los cimientos de Jerusalén aquel día de Pentecostés se había calmado, dejando tras de sí un incendio espiritual que jamás se extinguiría en los corazones de los 120 reunidos en el aposento alto. Las lenguas de fuego habían descendido, la promesa del Consolador se había cumplido con una potencia devastadora y gloriosa, y los apóstoles, antes temerosos y escondidos tras puertas cerradas, ahora salían a las calles hablando en lenguas extrañas, proclamando las grandezas de Dios con una valentía que desafiaba al mismo Imperio Romano y al Sanedrín. En medio de ese caos santo, en el epicentro de aquel terremoto espiritual, había una figura que no corría, que no gritaba, y cuya presencia irradiaba una paz que contrastaba con la euforia de los nuevos convertidos. Allí estaba María, la madre, con los ojos cerrados y las manos elevadas, sintiendo cómo el mismo espíritu que la había cubierto con su sombra en Nazaret 33 años atrás, ahora llenaba a los hijos espirituales de su Hijo. Pero mientras Pedro se levantaba para dar su primer discurso y 3000 almas se añadían a la fe en un solo día, una sombra de peligro comenzaba a gestarse en los callejones oscuros de la ciudad santa, pues los enemigos de Cristo, al ver que la muerte no había detenido al movimiento nazareno, buscarían golpear donde más dolía. La euforia del nacimiento de la Iglesia traía consigo el inminente aliento de la persecución, y en la mente de un joven apóstol, una promesa hecha al pie de una cruz ensangrentada resonaba con la fuerza de un mandato divino irrevocable. «He ahí a tu madre». Juan, el discípulo amado, miraba a María no solo como la madre de su Señor, sino como un arca viviente de la nueva alianza que debía ser protegida a toda costa de la furia de los sumos sacerdotes y de la curiosidad vulgar de las multitudes que comenzaban a buscar milagros como quien busca espectáculos. La desaparición de María de las páginas de la historia escrita no fue un olvido de los evangelistas, sino un velo de protección tejido con hilos de prudencia y reverencia, un retiro estratégico hacia el silencio para que la palabra, su Hijo, fuera el único protagonista, mientras ella se convertía en el corazón orante y oculto que bombearía la sangre de la fe a un cuerpo que apenas comenzaba a gatear en un mundo hostil. Así comienza la crónica de los años perdidos, el relato de lo que sucedió cuando las puertas de la Escritura se cerraron y comenzó la vida mística de la Madre en el exilio del amor. Para confirmar que estás listo para conocer esta historia oculta, escribe ahora mismo en los comentarios la palabra silencio. Quiero saber cuántos de ustedes valoran la profundidad espiritual sobre el ruido del mundo.
Vamos a llenar los comentarios con esta palabra como señal de reverencia. El aire en Jerusalén, en los días subsiguientes al milagro de Pentecostés, estaba cargado de una electricidad estática que hacía erizar la piel, una mezcla volátil de júbilo celestial y una tensión terrenal que podía cortarse con un cuchillo, pues mientras los apóstoles realizaban prodigios y señales en el pórtico de Salomón, una vigilancia silenciosa y letal se había instalado alrededor de la casa donde se reunían los fieles. María, cuya cabellera ya mostraba los hilos de plata de la sabiduría y el sufrimiento, se movía por las habitaciones de aquella casa prestada no como una líder que da órdenes, sino como una presencia que santificaba el espacio simplemente estando allí, lavando los pies de los discípulos cansados, no por obligación, sino con la misma ternura con la que había lavado los pies diminutos del Mesías, recordando en cada rostro, en cada gesto de Pedro o de Santiago, algún rasgo de su Hijo amado. Sin embargo, cada vez que alguien golpeaba la puerta con fuerza o se escuchaban los pasos pesados de la guardia del templo marchando por las calles empedradas, un silencio sepulcral se apoderaba de la sala y todas las miradas se dirigían instintivamente hacia ella, pues todos sabían que si Caifás o los romanos decidían atacar, la madre del rey de los judíos sería el trofeo más codiciado para aplastar la moral de esta nueva secta. Juan, observando desde las sombras con una vigilancia de águila, comprendía que la celebridad era peligrosa y que María no podía permanecer mucho tiempo expuesta en el ojo del huracán. Ella era el eslabón vivo con la divinidad encarnada, la única testigo ocular de la Anunciación y de Belén, y su vida debía ser preservada no para liderar ejércitos, sino para ser la memoria viva del Evangelio antes de que éste fuera escrito en tinta y papiro. Las noches en Jerusalén se habían vuelto insomnes para Juan, quien recordaba las palabras de Jesús entre jadeos de agonía. «Hijo, he ahí a tu madre», y sentía el peso de esa adopción mística presionando sobre sus hombros con una responsabilidad mayor que la de gobernar naciones, pues se le había confiado el cuidado del ser humano más perfecto después de Cristo. En una de esas noches, mientras la luna llena bañaba la ciudad con una luz lechosa y espectral, Juan se sentó junto a María en la azotea, observando el templo que brillaba a lo lejos como una joya engañosa, y en el silencio compartido, ella rompió su mutismo no con quejas, sino con una reflexión que atravesó el alma del apóstol. «Juan, mi tiempo de hablar ha terminado. La palabra ahora vive en ustedes, y yo debo menguar para que él crezca en la boca de sus testigos». Fue en ese momento íntimo, bajo el firmamento estrellado de Judea, donde se selló el destino de su desaparición. Pues María entendió antes que nadie que la Iglesia no necesitaba una reina visible que compitiera con la adoración a su Hijo, sino una madre invisible que sostuviera los cimientos con la oración incesante y el sacrificio del anonimato. La decisión de partir, de alejarse del centro de la acción política y religiosa de Jerusalén, no fue una huida cobarde, sino un acto de obediencia suprema a su vocación de humildad, un paso hacia la penumbra para que la luz del resucitado brillara sin interferencias, permitiendo que los apóstoles, hombres rudos y en proceso de santificación, tomaran el timón de la barca mientras ella se convertía en el ancla sumergida que impedía que la nave zozobrara en las tormentas venideras. La persecución estalló poco después con la violencia de una presa que se rompe, comenzando con el arresto de Pedro y Juan y culminando con el martirio de Esteban, cuya sangre regó las piedras de Jerusalén y dio la señal de alarma definitiva para la comunidad cristiana. Nadie estaba a salvo, y mucho menos la madre. El ambiente se volvió irrespirable. Las sinagogas expulsaban a los seguidores del camino y los espías se infiltraban en las reuniones partiendo el pan con manos traidoras.
lo que obligó a Juan a acelerar los planes de un exilio protector hacia tierras gentiles donde la influencia del Sanedrín fuera más débil y donde el anonimato fuera posible. Imagina el dolor desgarrador de María al tener que abandonar Jerusalén, la ciudad que mató a los profetas y a su hijo, pero también la ciudad de la resurrección y del sepulcro vacío. Cada callejón le recordaba el Vía Crucis, cada piedra le hablaba de las caídas de Jesús, y dejar ese lugar significaba dejar el escenario físico de la redención para adentrarse en un mundo pagano y desconocido. Sin embargo, su corazón, moldeado por la espada que Simeón había profetizado, no se aferraba a los lugares físicos, pues ella llevaba a Cristo en su interior de una manera que ningún templo de piedra podía contener, y sabía que su misión ahora era llevar esa presencia santificadora hacia el corazón del mundo grecorromano, hacia Éfeso, una ciudad de idolatría y magia, donde la luz de su pureza brillaría en contraste absoluto con la oscuridad circundante. El viaje hacia Éfeso no fue una caravana real ni un desfile triunfal, sino una travesía ardua y polvorienta realizada en el anonimato de los refugiados, con María cubierta por velos sencillos que ocultaban su rostro a los curiosos, apoyada en el brazo joven y fuerte de Juan, quien la protegía del sol abrasador y de las miradas lascivas de los soldados romanos en los puestos de control. Durante esas largas jornadas, a través de caminos peligrosos y mares agitados, se forjó una relación madre-hijo que trascendía la sangre, una comunión de almas donde Juan bebía de la fuente de sabiduría de María, escuchando de sus labios los relatos de la infancia de Jesús, que luego plasmaría en la introducción de su evangelio con una profundidad teológica inigualable. Fue en el silencio de esos caminos, lejos de las multitudes que exigían milagros, donde María comenzó a dictar con su vida el evangelio de la infancia, narrando la visita de Gabriel, el salto de Juan el Bautista en el vientre de Isabel y los cánticos de los ángeles en Belén, entregando estos tesoros a la memoria de la Iglesia para que no se perdieran en el olvido. Ella no desapareció porque dejó de ser importante. Desapareció porque su importancia era tal que debía ser preservada en el relicario del silencio, lejos del ruido del mundo, para que cuando los evangelios fueran finalmente escritos, su testimonio fuera la base sólida e incuestionable de la encarnación, convirtiéndose en la testigo silenciosa que valida toda la fe cristiana desde la sombra protectora de su retiro. Es fascinante pensar en este viaje silencioso de María y Juan. Me gustaría saber, ¿desde qué país o ciudad estás acompañando esta historia hoy? Escribe tu ubicación en los comentarios para ver hasta dónde ha llegado el mensaje de este video. Al llegar a Éfeso, una metrópolis vibrante y caótica dominada por el imponente templo de Artemisa, el contraste espiritual no podría haber sido más violento para el alma pura de María. La ciudad era un hervidero de comercio, filosofía, brujería y un culto sensual a la diosa de la fertilidad que impregnaba cada aspecto de la vida cotidiana. Sin embargo, fue precisamente en este bastión del paganismo donde Juan eligió establecer el refugio para la Madre de Dios, encontrando una casa modesta en una colina apartada, lejos del bullicio del ágora y de los gritos de los adoradores de ídolos, creando un pequeño santuario doméstico que se convertiría en el primer monasterio de la historia cristiana. La casa de María en Éfeso no tenía lujos ni ostentaciones. Sus paredes de piedra y barro respiraban una austeridad digna, pero el ambiente interior estaba saturado de una presencia sobrenatural tan densa que quienes cruzaban el umbral sentían instintivamente la necesidad de caer de rodillas, no por miedo, sino por el peso abrumador de la santidad que emanaba de la mujer que habitaba en su interior. Allí, en la quietud de esa colina, María retomó su vida de oración contemplativa, transformando las tareas cotidianas de buscar agua, moler grano
y tejer túnicas en una liturgia continua de adoración, demostrando que la mayor cercanía a Dios no se encuentra en los grandes eventos públicos, sino en la fidelidad silenciosa de lo ordinario. La vida diaria de María en Éfeso era un misterio de simplicidad y profundidad, pues aunque su cuerpo estaba en la tierra, su espíritu vivía en una constante intercesión ante el trono de Dios, actuando como un pararrayos espiritual que desviaba la ira divina y atraía gracias sobre la iglesia naciente que se expandía por el imperio. Ella no predicaba en las plazas, ni debatía con los filósofos griegos en las escuelas de retórica. Su predicación era su propia existencia, su rostro que reflejaba la luz del Tabor y sus ojos que habían visto la resurrección, convirtiéndose en un imán para los creyentes que viajaban desde lejos solo para verla, para tocar el borde de su manto o para escuchar una sola palabra de sus labios. Los nuevos cristianos, convertidos del paganismo, subían la colina con el corazón palpitante, esperando encontrar a una reina majestuosa, y se encontraban con una anciana de mirada profunda y manos callosas, cuya sola presencia les transmitía una comprensión del amor de Dios que 1000 sermones no podían explicar. Ella los recibía con una hospitalidad materna, ofreciéndoles agua fresca y pan, y al mirarlos no veía a extraños, sino a los miembros del cuerpo místico de su Hijo, amándolos con la misma intensidad con la que amó a Jesús, cumpliendo así su rol de madre de la Iglesia no desde un trono de poder, sino desde el servicio humilde y la escucha atenta de sus dolores y esperanzas. Fue en esta casa de Éfeso donde se produjeron algunos de los diálogos más trascendentales que jamás quedaron registrados en papel, conversaciones íntimas entre María y los apóstoles que de vez en cuando lograban escapar de sus misiones para visitarla y recargar sus fuerzas espirituales en su presencia. Imagina a Lucas, el médico amado y meticuloso historiador, llegando a su puerta con sus pergaminos y su pluma, ansioso por entrevistar a la única fuente que podía revelarle los misterios de la concepción virginal y los primeros años del Mesías. Se sentaba a sus pies durante horas, escuchando con reverencia mientras ella guardaba todas estas cosas en su corazón, y las sacaba ahora para entregarlas al mundo a través de la pluma del evangelista. Lucas observaba cada gesto, cada pausa en su voz cuando mencionaba a José o la profecía de Simeón, y capturaba la humanidad vibrante de la mujer que había acunado a Dios, plasmando en su evangelio el Magnificat y los detalles de la Navidad que hoy leemos con lágrimas en los ojos. Sin el retiro de María en Éfeso, sin su disposición a abrir el cofre de sus recuerdos en la intimidad de aquel hogar, gran parte de la riqueza humana y divina de la historia de Jesús se habría perdido para siempre en el olvido del tiempo. Pero la vida en Éfeso no estaba exenta de combates espirituales, pues el enemigo de las almas, la serpiente antigua que había sido aplastada por el talón de la estirpe de la mujer, no dejaba de acechar la casa de la colina con una furia impotente pero constante. Juan, sensible a las realidades invisibles, a menudo percibía la opresión oscura que intentaba cercar la vivienda. Las sombras que se movían en la periferia de la visión y los ruidos inquietantes en las noches de tormenta, como si los demonios de la idolatría efesia reconocieran que allí vivía su mayor amenaza silenciosa. Sin embargo, María permanecía imperturbable. Su oración era un muro de fuego impenetrable y su confianza en la victoria de su Hijo era tan absoluta que el miedo no encontraba grieta por donde entrar en su alma. Ella enfrentaba las tinieblas no con conjuros ni gritos, sino con la serenidad de quien sabe que la batalla ya ha sido ganada en la cruz. Su desaparición pública era, en realidad, una posición estratégica en la guerra espiritual. Mientras los apóstoles luchaban en el frente de batalla evangelizando y enfrentando el martirio,
María protegía la retaguardia, sosteniendo los brazos de la iglesia alzados hacia el cielo como un nuevo Moisés, asegurando que mientras ella orara, el pueblo de Dios prevalecería sobre los amalecitas espirituales de la época. ¿Alguna vez te has preguntado qué le habrías preguntado a María si hubieras podido sentarte con ella en esa casa en Éfeso? Comparte en los comentarios una sola pregunta que le harías a la Madre de Jesús. Las leeré todas. Los años en Éfeso transcurrieron como un río subterráneo, silencioso pero poderoso, nutriendo las raíces de la cristiandad, mientras la superficie del mundo era azotada por las tormentas de la historia. Sin embargo, en el corazón de María comenzó a crecer una dolencia que ningún médico griego podía diagnosticar ni curar. Una enfermedad que no nacía de la decadencia de la carne, sino de la plenitud del espíritu. Era la enfermedad del amor. Una nostalgia abrasadora por la presencia física de su hijo que, con el paso de las décadas, se había vuelto casi insoportable. Ella, que había sostenido al infinito en sus brazos y había mirado a los ojos al Creador mientras le daba el pecho, vivía ahora en un exilio del corazón, separada de la visión beatífica que había sido su cotidianidad durante 33 años. Este sufrimiento no era un dolor de desesperación, sino un martirio blanco, una inmolación diaria donde su alma se estiraba hacia el cielo con tal intensidad que el hilo de su vida terrenal comenzaba a adelgazarse, no por debilidad, sino por la fuerza de la gravedad celestial que la reclamaba. Juan, siempre atento a los matices de su rostro venerable, notaba cómo su mirada se perdía cada vez más frecuentemente en el horizonte, hacia el este, hacia Jerusalén, como si escuchara una llamada que solo sus oídos maternales podían percibir a través del rugido del mar Egeo. Fue en este tiempo de crepúsculo dorado cuando la decisión de regresar a Jerusalén maduró en su corazón, no como un capricho de ancianidad, sino como el cumplimiento de un ciclo sagrado. La arca de la alianza debía volver al lugar del sacrificio, al sitio donde el velo del templo se rasgó, para entregar su espíritu en la misma tierra que había bebido la sangre de su Hijo. El viaje de regreso fue una peregrinación inversa, una despedida silenciosa de las comunidades que habían florecido bajo su sombra protectora en Asia Menor. Y al llegar a la ciudad santa, María no buscó las ruinas del templo ni los palacios de los gobernantes, sino los lugares marcados por la pasión. Se dice en las tradiciones más antiguas y venerables que fue ella quien trazó por primera vez las estaciones del Vía Crucis, caminando con pasos lentos y reverentes por la Vía Dolorosa, deteniéndose en cada punto donde Jesús había caído, no para llorar la tragedia pasada, sino para adorar la redención cumplida, besando el polvo santificado y regándolo con lágrimas de una gratitud que conmovía a los ángeles custodios de la ciudad. Su vida en Jerusalén se convirtió en una vigilia constante cerca del Monte de los Olivos y del huerto de Getsemaní, viviendo en una pequeña morada en el monte Sión, esperando el momento en que la puerta entre los mundos se abriera finalmente para ella. La noticia de que la madre se estaba apagando, o mejor dicho, de que su luz estaba a punto de trascender a una esfera superior, corrió no por mensajeros a caballo ni por cartas imperiales, sino por una vibración en el espíritu que sacudió los cimientos invisibles de la Iglesia Universal. En sus momentos de oración profunda, María había pedido una última gracia a su hijo: no morir sola, sino rodeada de aquellos hijos que él le había encomendado al pie de la cruz. Deseaba ver una vez más los rostros de los apóstoles, esos hombres rudos que ella había visto transformarse en columnas de fuego, y el cielo, que nunca había negado nada a quien nunca le negó nada a Dios, puso en marcha uno de los milagros más asombrosos y menos contados de la historia apostólica.
Fue un fenómeno de translocación divina, una convocatoria sobrenatural que desafió las leyes del espacio y el tiempo. Mientras Pedro predicaba en Roma bajo la sombra amenazante de Nerón, mientras Tomás construía iglesias en la lejana India y mientras Santiago llevaba la luz a los confines de España, todos sintieron simultáneamente un tirón en el alma, una urgencia imperiosa y dulce que les indicaba que debían dejarlo todo y acudir al lecho de su madre. La habitación en el monte Sión se convirtió en la antesala del cielo, impregnada de un aroma a nardos y lirios que no provenía de ningún jardín terrenal, sino que emanaba de la propia santidad de María, cuyo cuerpo, preservado del pecado original, comenzaba a exudar la fragancia de la inmortalidad, incluso antes de cruzar el umbral de la muerte. Ella yacía en su lecho, no como una enferma derrotada por la agonía, sino como una reina que descansa antes de su coronación, vestida con túnicas sencillas, pero que a los ojos de Juan parecían brillar con la luz del Tabor. Su rostro, surcado por las arrugas de la experiencia y el dolor, había recuperado una juventud mística, una belleza inefable que recordaba a la doncella de Nazaret que dijo: «Hágase en mí según tu palabra», pero ahora con la majestad de quien ha vencido al mundo. Sabía que el momento estaba cerca, y su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra que anuncia la victoria final, preparándose para el encuentro definitivo, para el abrazo que había esperado cada segundo desde aquella tarde gris en el Calvario. El misterio de su desaparición estaba a punto de alcanzar su clímax, no en la oscuridad del olvido, sino en un estallido de gloria oculta a los ojos del mundo profano, pero revelada a los ojos de la fe. Antes de presenciar el milagro de la reunión de los apóstoles, quiero hacerte una pregunta personal. Si pudieras pedirle a Dios que te permitiera despedirte de alguien que ya partió, ¿quién sería? Deja solo el nombre o mi padre, mi abuela, en los comentarios. Vamos a honrar la memoria de nuestros seres queridos en este espacio sagrado. Lo que sucedió a continuación desafía toda lógica humana y entra de lleno en el terreno de lo milagroso. Narrado en los textos apócrifos y en la tradición oral de los primeros cristianos, con un asombro que no disminuye con los siglos. De repente, como impulsados por un viento divino similar al de Pentecostés, los apóstoles comenzaron a llegar a la puerta de la casa en Sión, uno tras otro, con el polvo de los caminos lejanos en sus sandalias y la confusión pintada en sus rostros, preguntándose cómo habían llegado tan rápido desde los confines de la tierra. Pedro, el pescador convertido en roca, entró primero, y al ver a María tendida en el lecho cayó de rodillas, con las lágrimas surcando su rostro curtido, sintiendo que se le rompía el corazón ante la inminente partida de quien había sido su consuelo y su guía silenciosa cuando su propia fe flaqueaba. Andrés, Santiago, Mateo, Bartolomé, todos fueron entrando, llenando la pequeña habitación con una atmósfera de solemnidad eléctrica. Se miraban unos a otros, reconociendo el milagro. Cristo los había reunido para despedir a la que fue el primer templo del Espíritu Santo. Solo faltaba uno, Tomás, el que siempre llegaba tarde, el que necesitaba tocar para creer, cuya ausencia en este momento crucial añadiría una capa más de misterio a la leyenda sagrada que se estaba tejiendo. María, al verlos reunidos, alzó sus manos débiles pero benditas y una sonrisa iluminó la penumbra de la estancia, una sonrisa que disipó instantáneamente la tristeza de la despedida y la transformó en una liturgia de esperanza. Con voz suave, que sonaba como el murmullo de un arroyo cristalino, comenzó a hablarles, no dando instrucciones administrativas sobre la Iglesia, sino recordándoles la promesa de la vida eterna, asegurándoles que su partida no era un abandono, sino una ventaja estratégica,
Voy a donde Él está para prepararles un lugar con mi oración, y desde allá seré más madre para ustedes que cuando caminaba sobre esta tierra. Cada palabra suya era un bálsamo que cauterizaba las heridas de la persecución que cada uno de ellos traía en su cuerpo. Les habló de la perseverancia, del amor fraterno y de la certeza de que el reino de los cielos no era una utopía lejana, sino una realidad que estaba a punto de tragársela dulcemente. La habitación comenzó a vibrar. Las lámparas de aceite parecieron atenuarse ante una luz dorada que comenzaba a filtrarse no por las ventanas, sino a través del mismo techo, como si el cielo estuviera descendiendo para besar la tierra. Entonces llegó el momento, el instante que los teólogos orientales llaman la dormición, o coimesis. María no murió desgarrada por la enfermedad ni por la vejez. Murió de amor, un éxtasis tan potente que el alma simplemente ya no pudo ser contenida por el cuerpo y se desprendió suavemente, como un perfume se desprende de una flor abierta al sol. La tradición narra que, en ese preciso segundo, la habitación se llenó de coros angelicales audibles para los presentes, y una figura resplandeciente, más brillante que 1000 soles, se hizo visible a los pies de la cama. Era Él, Jesucristo, su Hijo y su Dios, que había cumplido su promesa de venir personalmente a recibir el alma de su madre. No envió a Gabriel ni a Miguel. Vino Él mismo, el Rey de Reyes, y con una ternura infinita tomó el alma de María, que se visualizaba como una niña pequeña y pura envuelta en luz, y la sostuvo en sus brazos llagados. Los apóstoles, postrados rostro en tierra, apenas podían soportar el resplandor de aquella teofanía, testigos privilegiados del encuentro más amoroso que el universo haya presenciado jamás. La criatura perfecta regresando a los brazos de su Creador, la Madre regresando al Hijo. El cuerpo de María quedó allí, en el lecho, aparentemente dormido, sin rastro de rigor mortis ni de corrupción, irradiando una paz que calmaba las tormentas interiores de quienes la contemplaban. No había olor a muerte, sino una fragancia embriagadora de rosas y paraíso que impregnaba las vestiduras y las paredes de piedra. Pedro, recuperando la compostura y asumiendo su papel de líder, ordenó que se preparara el cuerpo para la sepultura con los honores de una reina, aunque la pobreza de los apóstoles solo les permitía ofrecerle lienzos limpios y sus propias lágrimas. Decidieron llevarla en procesión hacia el valle de Josafat, cerca de Getsemaní, para depositarla en un sepulcro nuevo, cantando himnos de victoria y salmos de confianza, desafiando el miedo a los judíos que, al enterarse del suceso, podrían intentar profanar el cuerpo de la madre del Nazareno. La procesión fúnebre de María no fue un cortejo de luto negro y desesperanza, sino un desfile triunfal de la fe, donde los cojos y los ciegos que se acercaban al paso del féretro quedaban sanados al instante, como si la sombra de Pedro hubiera sido potenciada 1000 veces por la reliquia viviente que transportaban. Pero la historia no termina en la tumba, porque la tierra no tenía derecho ni poder para retener a la carne que había dado carne al Verbo. Depositaron el cuerpo sagrado en el sepulcro de piedra, sellaron la entrada con una gran roca y se sentaron a vigilar, tal como lo habían hecho, o fallado en hacer, con Jesús años atrás. Durante 3 días se escucharon melodías celestiales alrededor de la tumba, cánticos de ángeles que hacían guardia de honor, impidiendo que el silencio de la muerte se asentara en aquel lugar. Y fue entonces, al tercer día, cuando el último actor de este drama divino hizo su entrada. Tomás llegó, jadeante, angustiado y lleno de culpa por haber llegado tarde una vez más. Su dolor era tan desgarrador, su súplica por ver el rostro de su madre por última vez era tan intensa, que Pedro, movido por la compasión, decidió romper la regla y abrir el sepulcro para que Tomás pudiera despedirse.
No sabían que aquel acto de piedad humana sería la llave para descubrir el dogma final de la vida de María, la revelación que explicaría por qué su tumba hoy está vacía y por qué ella no dejó reliquias corporales en este mundo. El chirrido de la piedra al ser removida resonó en el valle como un trueno subterráneo, rompiendo la quietud sagrada de la mañana y acelerando el pulso de los 12 hombres que, con el aliento contenido y el corazón en la garganta, esperaban contemplar una vez más el rostro dormido de la Madre de Dios. Tomás, con los ojos enrojecidos por el llanto y la culpa de su tardanza, se precipitó hacia la abertura oscura antes incluso de que el polvo se asentara, impulsado por una desesperación voraz de pedir perdón y de besar por última vez las manos que habían acunado al Mesías. Pero lo que encontró al cruzar el umbral de la tumba no fue la frialdad de la muerte ni la rigidez de un cadáver, sino un vacío lleno de significado que lo hizo retroceder tambaleándose, como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible. El banco de piedra donde habían depositado el cuerpo santo estaba desnudo, bañado por una luz tenue que parecía emanar de la roca misma, y lo único que quedaba allí, como testigos mudos del milagro, eran los lienzos funerarios y el manto que la había cubierto, colapsados sobre sí mismos, conservando aún la forma de su cuerpo, pero sin contener nada en su interior, tal como Pedro y Juan habían visto los lienzos de Cristo años atrás, pero con una diferencia sutil y gloriosa. Aquí no había lucha con la muerte, sino una elevación suave, un arrebatamiento de amor. El aroma que inundó la cueva y salió al encuentro de los apóstoles no era el olor a mirra y áloes de la sepultura, sino una fragancia indescriptible, una mezcla de rosas celestiales, incienso divino y ozono de tormenta, el mismo olor que, según las leyendas antiguas, impregnaba el jardín del Edén antes de la caída. Pedro, cayendo de rodillas ante la losa vacía, comprendió al instante la magnitud de lo ocurrido. La tierra, maldita por el pecado de Eva, polvo eres y al polvo volverás. No tenía potestad sobre la nueva Eva. La corrupción biológica, que es el salario del pecado, no podía tocar la carne inmaculada que había dado sustancia física al Verbo de Dios. No era posible que aquella que fue el arca de la nueva alianza, revestida de oro purísimo por dentro y por fuera por la gracia del Espíritu Santo, se convirtiera en polvo y ceniza. Jesús, en un acto de piedad filial suprema, no había permitido que los gusanos profanaran el vientre que lo alojó, ni los ojos que lo adoraron. La había llevado consigo, en cuerpo y alma, anticipando para ella la resurrección final que todos los justos esperan al final de los tiempos. Tomás, el hombre que necesitaba tocar la herida para creer, se encontró ahora frente al misterio de la ausencia total, y en ese vacío encontró la plenitud de su fe, alzando los ojos hacia el cielo rasgado sobre el monte de los Olivos, buscando en las nubes la estela de su partida. Y fue entonces, según narra la venerable tradición de la Sacra Cintola, cuando el cielo tuvo un último gesto de condescendencia con la debilidad de Tomás. Mientras miraba hacia lo alto, cegado por el sol del mediodía y por sus propias lágrimas, vio descender suavemente desde las alturas un objeto tejido, cayendo con la lentitud de una pluma mecida por el viento. Era el cíngulo, el cinturón de lana que María solía llevar, que caía directamente en sus manos como una prueba tangible, un regalo de despedida de una madre que conoce la fragilidad de sus hijos y les da lo que necesitan para creer. Tomás apretó la cinta contra su pecho, sollozando ahora no de dolor, sino de una gratitud estremecedora, comprendiendo que María no los había abandonado, sino que había subido a ocupar su trono de reina para interceder con más poder.
La tumba vacía de María se convirtió así en el segundo gran "no está aquí" de la historia cristiana, un eco femenino de la resurrección de Cristo, sellando para siempre la dignidad del cuerpo humano y prometiendo que la carne, destinada a ser templo del Espíritu, tiene un destino de gloria y no solo de podredumbre. La noticia de la Asunción de María no se proclamó a los cuatro vientos en las plazas de Jerusalén, ni se escribió inmediatamente en los rollos de la ley. Se guardó como un tesoro íntimo, un secreto de familia demasiado precioso y peligroso para ser arrojado a los cerdos del mundo pagano o al odio del Sanedrín. Los apóstoles, llenos de un nuevo fuego, comprendieron que su misión ahora era proteger este misterio hasta que la Iglesia fuera lo suficientemente madura para comprenderlo. Cerraron la tumba vacía, que se convertiría en un lugar de peregrinación silenciosa para los iniciados, y bajaron del monte con el rostro resplandeciente, sabiendo que tenían una abogada poderosa sentada a la diestra del Rey. La desaparición física de María marcó el inicio de su omnipresencia espiritual. Al no estar limitada por un cuerpo en un lugar geográfico específico, ahora podía estar en todas partes, en cada altar, en cada hogar cristiano, en cada mazmorra donde un mártir esperaba la muerte. Su ausencia visible era la condición necesaria para su presencia universal, convirtiéndose en la madre de todos los pueblos, no ya confinada a Nazaret o Éfeso, sino habitante de la Jerusalén celestial y del corazón de cada creyente. Este evento marcó un punto de inflexión decisivo en la psicología de la Iglesia primitiva. Si antes sentían la orfandad ante la partida de Cristo, ahora sentían la seguridad de que la humanidad completa, hombre y mujer, Jesús y María, ya estaba entronizada en el cielo. Esto les dio una valentía suicida a los ojos del mundo. ¿Qué podía hacerles la muerte si sabían con certeza que su destino final era la gloria corporal? ¿Qué importaba si los leones de Nerón devoraban sus cuerpos? Si la Asunción de María les garantizaba que Dios tenía el poder de recomponer y glorificar la materia. La Asunción no fue solo un privilegio personal de María, sino la bandera de esperanza para toda la cristiandad, la prueba de que el plan de Dios no termina en el cementerio. Tomás, con el cinturón de María atado a su cintura como una reliquia de amor, partió hacia la India con una fe inquebrantable, dispuesto a morir 1000 veces por el testimonio de la vida que vence a la muerte, llevando consigo el secreto de la tumba vacía como el fuego que encendería la fe en el extremo oriente. Es impactante pensar en Tomás recibiendo esa prueba desde el cielo. A veces nosotros también necesitamos una señal en medio de nuestras dudas. Escribe en los comentarios la palabra señal. Si alguna vez has sentido que Dios te dio una pequeña prueba o un consuelo justo cuando tu fe estaba a punto de romperse. Ahora debemos abordar la pregunta que ha atormentado a historiadores y teólogos escépticos durante siglos. Si este evento fue tan glorioso, tan cósmico y tan fundamental, ¿por qué el Nuevo Testamento guarda un silencio absoluto sobre él? ¿Por qué Lucas termina sus hechos antes de narrar la muerte de la mujer que fue la fuente de su evangelio? La respuesta no se encuentra en la ignorancia ni en la indiferencia de los escritores sagrados, sino en una sabiduría divina y una prudencia pastoral que protegía a la iglesia naciente de un peligro mortal, la idolatría. En el mundo antiguo, saturado de mitologías griegas, romanas y egipcias, la figura de una reina del cielo que ascendía corporalmente habría sido inmediatamente malinterpretada y asimilada a los cultos paganos de diosas como Isis, Artemisa o Cibeles. Si los apóstoles hubieran predicado abiertamente la Asunción y la coronación de María en los primeros años, las masas paganas, ávidas de deidades femeninas,
habrían comenzado a adorar a María como a una diosa en sí misma, oscureciendo la centralidad única de Jesucristo como el único Salvador y mediador. El Espíritu Santo, guiando la pluma de los evangelistas, impuso un velo de silencio sobre el final de la vida de María para asegurar que los cimientos de la fe se asentaran firmemente sobre la piedra angular que es Cristo. Era necesario que el sol de justicia, Jesús, brillara en su cenit antes de que la luna, María, pudiera ser revelada en todo su esplendor reflejado. Este silencio bíblico fue, paradójicamente, el mayor acto de protección hacia la figura de María. Dios la ocultó en la sombra de su Hijo para que no fuera convertida en un ídolo, preservando su rol de criatura humilde y sierva del Señor. María misma, en su humildad perfecta, no habría deseado otra cosa. Ella, que siempre señaló hacia Él diciendo, «Haced lo que Él os diga», habría rechazado con horror cualquier intento de ponerla al mismo nivel de divinidad que su Hijo. Su desaparición textual fue su última gran lección de humildad. Desvanecerse para que solo Jesús fuera visto, aceptando ser la raíz oculta bajo la tierra que sostiene al árbol, invisible a los ojos, pero vital para la existencia de la planta. Además, este silencio responde a una lógica de intimidad profunda. Hay misterios que pertenecen a la alcoba nupcial del rey y la reina, momentos de amor entre Dios y su creación predilecta que no están destinados al consumo público inmediato, sino a ser descubiertos progresivamente por la meditación amorosa de la Iglesia a lo largo de los siglos. La Asunción no era un dato necesario para la salvación básica. Creer en la muerte y resurrección de Jesús es lo que salva, pero es una verdad necesaria para la plenitud del amor y la esperanza cristiana. Fue un regalo que Dios dejó envuelto, esperando el momento adecuado para que la Iglesia, guiada por el Espíritu, desenvolviera el paquete y se maravillara con su contenido. Por eso, aunque no está explícito en la letra de la Escritura, está implícito en su espíritu, en la figura del Arca de la Alianza en el Apocalipsis, en la reina vestida de sol, en la profecía de que no permitirás que tu santo vea corrupción. Los primeros cristianos leían estos textos y con el sensus fidei, el sentido de la fe, sabían que se referían a ella. La desaparición de María también cumplió una función estratégica frente a la persecución romana. Si los romanos hubieran sabido que los cristianos veneraban la tumba de la madre de su líder rebelde, ese lugar habría sido profanado, destruido y convertido en un latrocinio. El anonimato de su final y la falta de una tumba con cuerpo permitieron que la devoción mariana creciera de manera subterránea y segura, en las catacumbas y en los corazones, lejos de la furia destructora de los césares. No tener un cuerpo que mostrar evitó el tráfico de reliquias y mantuvo la mirada de los fieles puesta en el cielo, no en la tierra. La Iglesia primitiva practicaba la disciplina del arcano, reservando las verdades más profundas solo para los bautizados y comprometidos, protegiendo las perlas de ser arrojadas a los cerdos. El misterio de María era una de esas perlas de gran precio, susurrada de oído a oído en la liturgia, celebrada en las fiestas de la dormición, mucho antes de que se proclamara como dogma, viviendo en la memoria viva de la comunidad más que en los documentos escritos. Así, el silencio sobre María después de Pentecostés no es un vacío, sino un espacio lleno de presencia, como el silencio que hay dentro de un templo, o el silencio entre dos amantes que no necesitan palabras. Es un silencio elocuente que grita que la obra de Dios en ella fue tan perfecta que escapa a las categorías humanas de la biografía histórica. Ella no desapareció en la nada, sino que desapareció en Dios, sumergiéndose en la luz inaccesible para convertirse en el espejo puro que refleja esa luz hacia nosotros. Al retirar a María de la crónica histórica visible, Dios
nos obliga a buscarla con los ojos de la fe, a elevar nuestra mirada por encima de lo anecdótico para encontrarla en lo teológico y lo espiritual. Su vida oculta es una invitación a que nosotros también tengamos una vida oculta con Cristo en Dios, recordándonos que lo más importante de nuestra existencia no es lo que el mundo ve o aplaude, sino la historia secreta de amor que tejemos con nuestro Creador en el silencio de nuestro corazón. Finalmente, este misterio nos revela la pedagogía de Dios. Él revela sus secretos a los pequeños. Mientras los sabios y entendidos del mundo buscaban poder y filosofía, los humildes cristianos de los primeros siglos guardaban el secreto de que una mujer sencilla de Nazaret había roto las cadenas de la muerte y había sido coronada reina del universo. Este conocimiento les daba una dignidad que ningún emperador podía arrebatarles. Saber que una de su propia raza, una ser humana 100% como ellos, estaba sentada en el trono celestial, significaba que la humanidad había llegado a la meta. María no era una excepción inalcanzable, sino la pionera, la primicias de la cosecha. Donde ella está, esperamos estar nosotros. Su asunción es la garantía de nuestra propia esperanza de cielo, y así el silencio se convierte en canción, y la desaparición se convierte en la presencia más consoladora de la historia de la salvación. Tras la Asunción, aunque el cuerpo de María ya no caminaba por las calles polvorientas de Éfeso ni de Jerusalén, su presencia se volvió, paradójicamente, más formidable y necesaria que nunca, pues la iglesia primitiva estaba a punto de enfrentar un enemigo más insidioso que los leones del circo romano o las espadas de los pretorianos, la herejía. En las décadas posteriores a su partida, comenzaron a surgir falsos maestros, los gnósticos, lobos con piel de oveja que, seducidos por la filosofía griega y el orgullo intelectual, empezaron a predicar que Cristo no había sido verdaderamente humano, sino un espíritu, un fantasma divino que solo aparentaba tener carne, porque consideraban que la materia era intrínsecamente mala y que Dios no podría haberse manchado tocando la sangre y el barro de la humanidad. Fue en este campo de batalla teológico donde el silencio de María se rompió con el estruendo de la verdad, pues la memoria de su maternidad física se convirtió en el muro de contención contra el que se estrellaron todas las mentiras del diablo. Si negaban la carne de Cristo, tenían que negar el vientre de María, y eso era algo que ningún apóstol, habiendo visto lo que vieron, permitiría jamás. Juan, el último de los 12 que quedaba con vida, el anciano águila de Patmos que había cuidado de ella hasta el final, se alzó como el guardián feroz de esta verdad, blandiendo el recuerdo de María como una espada de luz. En sus cartas y en su predicación en Éfeso, insistía con una vehemencia apasionada en que el Verbo se hizo carne, y esa carne había sido tejida en el telar secreto del útero de María. Sin la realidad histórica de María, sin sus dolores de parto, sin su leche materna y sin sus lágrimas, el cristianismo se habría disuelto en una mitología abstracta, en una fábula bonita pero impotente para salvar al hombre real de carne y hueso. La figura desaparecida de María se transformó así en el ancla que mantenía a la barca de la Iglesia sujeta a la realidad histórica. Ella era la garantía de que Dios había entrado verdaderamente en la historia humana, no como una idea, sino como un bebé que necesitaba ser cambiado y alimentado. Cada vez que un hereje intentaba espiritualizar demasiado a Jesús, la sombra de la madre se proyectaba sobre el argumento, recordando a todos que Dios tuvo una madre, y por lo tanto, Dios tuvo ADN, tuvo hambre, tuvo sed y tuvo sangre para derramar. La devoción a María, en esos primeros siglos, aunque oculta y discreta por prudencia, comenzó a gestarse como el corazón litúrgico de la comunidad. Los fieles no necesitaban tratados teológicos complejos porque tenían la intuición del amor.
Sabían que para acercarse al rey, el camino más dulce era a través de la reina madre, la Gebaira. En las catacumbas, bajo la luz parpadeante de las antorchas, comenzaron a aparecer los primeros frescos, imágenes toscas, pero llenas de ternura, que representaban a la Virgen con el niño, no como una diosa pagana distante, sino como la mujer que humanizó a Dios. Estas imágenes eran una declaración de guerra contra el gnosticismo. Miren, parecían gritar desde las paredes de piedra: nuestro Dios fue un niño en brazos de una mujer. Nuestro Dios es real. La ausencia física de María obligó a la Iglesia a interiorizar su presencia, a encontrarla no en una casa en Éfeso, sino en la fracción del pan, en la comunidad de los santos y en la defensa de la verdad de la encarnación. Ella se convirtió en la destructora de todas las herejías, no mediante debates filosóficos, sino por el simple y aplastante hecho de su existencia como Madre de Dios. Mientras tanto, en el ámbito espiritual, la intercesión de María desde el cielo comenzó a manifestarse de formas sutiles, pero poderosas. Los relatos de los primeros mártires a menudo mencionan visiones de una dama vestida de luz, que los consolaba en las prisiones oscuras antes de ser arrojados a las bestias, una presencia maternal que les enjugaba el sudor frío del miedo y les recordaba que el sufrimiento era breve pero la gloria eterna. Ella, que había estado al pie de la cruz, se convertía en la compañera invisible de cada cristiano que subía a su propio calvario, enseñándoles el arte de morir perdonando, tal como lo hizo su Hijo. No era una desaparición lo que la Iglesia experimentaba, sino una expansión de su maternidad. Al no estar limitada por el cuerpo, María podía estar ahora al lado de Ignacio en Antioquía, de Policarpo en Esmirna y de Felicidad en Cartago simultáneamente. Su corazón, ensanchado por la gloria divina, se había convertido en un refugio sin fronteras, una ciudad de refugio espiritual donde los perseguidos encontraban fuerza para no negar el nombre. El legado de su vida oculta en Éfeso también dejó una huella indeleble en la comprensión del papel de la mujer en la Iglesia. Mientras que la sociedad antigua marginaba a la mujer o la utilizaba como objeto, la veneración silenciosa hacia María elevó la dignidad femenina a una altura vertiginosa, superior incluso a la de los ángeles. Las primeras vírgenes consagradas y las viudas que servían a la comunidad miraban hacia la desaparecida María como su modelo y su estrella polar. Entendieron que la mayor vocación no era el poder político ni el sacerdocio ministerial, sino la capacidad de gestar a Cristo en el mundo a través de la contemplación y la caridad, tal como lo hizo ella. María no necesitó ocupar cargos jerárquicos para ser el miembro más eminente de la Iglesia. Su poder residía en su fiat, en su sí incondicional, enseñando a la Iglesia que la verdadera autoridad en el reino de los cielos se mide por la humildad y el servicio, no por el rango. Su silencio resonaba más fuerte que los edictos imperiales, y su vida oculta se convirtió en la levadura que, sin hacer ruido, fermentaba toda la masa de la sociedad grecorromana desde adentro, preparando el terreno para el triunfo final del cristianismo. Es increíble cómo la simple memoria de María protegió la verdad de que Jesús era real. ¿Crees que hoy en día necesitamos recuperar esa conexión con lo sagrado? Escribe verdad en los comentarios si piensas que el mundo moderno ha perdido el sentido de lo divino y necesita volver a las raíces. Pasaron los años y la persecución se intensificó bajo el reinado de Domiciano, un emperador que se hacía llamar Señor y Dios, y que veía en los cristianos una amenaza atea que debía ser exterminada. Juan, el último testigo ocular, fue arrestado y desterrado a la isla prisión de Patmos, un peñasco árido en medio del mar Egeo, condenado a picar piedra y a morir en el olvido. Parecía que las tinieblas estaban ganando,
que la luz encendida en Pentecostés estaba a punto de ser soplada por el viento del odio imperial. El anciano apóstol, con el cuerpo quebrantado por los trabajos forzados, pero con el espíritu ardiendo como una zarza, se retiraba a una cueva los domingos, el día del Señor, para orar y buscar el rostro de aquel a quien había visto transfigurado en el monte. Fue allí, en la soledad más absoluta, donde el misterio de la desaparición de María encontró su respuesta definitiva y cósmica, no en un recuerdo del pasado, sino en una visión del futuro y de la realidad celestial que rasgó el velo del tiempo y el espacio. En el capítulo 11 del Apocalipsis, Juan describe cómo se abrió el templo de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza. Para un judío como Juan, esto era un shock teológico de proporciones sísmicas. El arca original, la caja de madera y oro que contenía las tablas de la ley, había desaparecido siglos atrás, escondida por el profeta Jeremías en una cueva del monte Nebo, antes de la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Y la leyenda decía que no volvería a verse hasta que Dios reuniera a su pueblo. Pero lo que Juan vio no fue un mueble antiguo cubierto de polvo. Inmediatamente después de ver el arca, en el capítulo 12, describe lo que realmente es esa arca. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. En ese momento de éxtasis místico, Juan comprendió dónde estaba María. Ella no había desaparecido en la nada. Ella era el arca de la nueva alianza que había sido trasladada al templo celestial para ser preservada de la destrucción. La mujer que le preparaba la sopa en Éfeso, la que le había cosido la túnica, era ahora revelada ante sus ojos como la reina del universo, coronada por la creación misma, integrando el cosmos en su vestidura. Esta visión de la mujer vestida de sol fue la confirmación visual y teológica de la Asunción. Juan vio que el dragón rojo, la serpiente antigua que es Satanás, se paraba frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciera, una referencia clara al nacimiento de Jesús y a la persecución de Herodes, pero también una visión de la batalla continua contra la Iglesia, que es el resto de la descendencia de la mujer. La visión reveló que la desaparición de María de la tierra era, en realidad, una retirada estratégica al desierto, un lugar preparado por Dios, Apocalipsis 12:6, donde sería alimentada y protegida. Este desierto no es un lugar de abandono, sino el ámbito de la protección divina, el cielo mismo, desde donde ella continúa la batalla. María no es una jubilada celestial que descansa pasivamente. La visión la muestra en el centro del conflicto cósmico, siendo el terror de los demonios, la antagonista predestinada de la serpiente, desde el Génesis 3:15 hasta el final de los tiempos. La revelación de Patmos conectó todos los puntos sueltos para Juan y para la iglesia sufriente. Entendieron que la humildad silenciosa de María en la tierra era el preludio necesario para su exaltación gloriosa en el cielo. Dios humilla a los soberbios y enaltece a los humildes. Por eso, la muchacha de Nazaret, que se llamó a sí misma esclava, es la única criatura que aparece vestida con el sol, la divinidad, y con la luna, el tiempo y la mutabilidad, bajo sus pies, simbolizando que ella ha conquistado por gracia todo lo que esclaviza al hombre. Esta imagen dio una esperanza indestructible a los cristianos perseguidos. Si su madre ya había vencido y estaba coronada, ellos también vencerían. No importaba cuán poderoso pareciera el imperio romano con sus legiones y sus bestias. El dragón ya había sido derrotado por la sangre del Cordero y por el testimonio de los mártires, y la mujer estaba allí, en el horizonte de la historia, como la señal segura de la victoria final. Así, el libro del Apocalipsis se convierte en el último capítulo de la biografía de María, escrito no con tinta,
sino con fuego y luz. Su desaparición de los Hechos de los Apóstoles se explica y se resuelve en su reaparición triunfal en el Apocalipsis. La Biblia no se olvida de ella. La guarda para el gran final, presentándola como la llave que cierra la historia de la salvación, tal como su sí fue la llave que la abrió. Juan, llorando sobre la roca de Patmos, entendió que no había perdido a su madre adoptiva. Simplemente la había entregado al universo para que fuera la madre de todos. La mujer concreta de Palestina se había revelado como la madre espiritual de la humanidad redimida, y su dolorosa ausencia física era el precio a pagar por su omnipresencia espiritual y su gloria inmarcesible. Desde Patmos, Juan envió este mensaje de esperanza a las 7 iglesias de Asia y a través de ellas a todas las generaciones futuras. No tengan miedo, el trono no está vacío. Tenemos madre y ella reina. Esta conexión entre el arca perdida y la mujer hallada es uno de los misterios más profundos y bellos de la Escritura. El arca antigua contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. María contuvo en su vientre a Jesús, que es el pan de vida, maná, el sumo sacerdote eterno, vara, y la palabra hecha carne, ley. Juan vio que el plan de Dios era perfecto y simétrico. Nada se había perdido, todo se había transformado y elevado. La historia de María no terminó en una tumba anónima en Jerusalén, terminó y continúa en el santuario de Dios, donde ella vive para interceder por nosotros mientras cruzamos el desierto de la historia hacia la tierra prometida. La imagen de la mujer vestida de sol es una de las más poderosas de la Biblia. Nos recuerda que al final el bien triunfa sobre el mal. Quiero invitarte a compartir este video con alguien que esté pasando por un momento difícil, para recordarle que no está solo en su batalla. Y dime, ¿qué parte de esta historia te ha impactado más hasta ahora? Te leo en los comentarios. Al contemplar la totalidad de esta historia, desde el fuego de Pentecostés hasta la visión gloriosa de Patmos, comprendemos finalmente que la desaparición de María no fue un accidente histórico, sino la instauración de una escuela espiritual que sigue vigente hoy más que nunca, el magisterio del silencio. En un mundo como el nuestro, adicto al ruido, a la autopromoción, a los likes y a la visibilidad constante, la figura de María se alza como una contradicción viviente y sanadora. Ella nos enseña que lo esencial es invisible a los ojos, que las batallas más importantes no se ganan en los foros públicos ni en los debates virales, sino en la cámara secreta del corazón, donde el alma se encuentra a solas con su Creador. Su ausencia de los textos bíblicos posteriores es, en realidad, una presencia activa que nos grita sin palabras: no me miren a mí, mírenlo a Él. No busquen mi gloria, busquen la de Él. María se retiró a la sombra para que la luz brillara, y al hacerlo, definió para siempre el ADN de la verdadera santidad cristiana. Ser transparente como el cristal, que no se ve a sí mismo, sino que deja pasar la luz del sol sin mancharla ni distorsionarla. Este silencio de María es también la respuesta teológica al misterio de la Iglesia. Los teólogos han hablado a menudo de dos perfiles en la Iglesia: el perfil petrino, representado por Pedro, que es la estructura, la jerarquía, la autoridad y la palabra visible, y el perfil mariano, que es el amor, la mística, la oración y la interioridad. Pedro es necesario para guiar la barca, pero María es necesaria para que la barca tenga un corazón. Sin la dimensión mariana, la Iglesia se convertiría en una fría corporación burocrática, una estructura vacía sin alma. Es el silencio amoroso de María, perpetuado en las almas de los santos, de las monjas de clausura, de las madres que oran por sus hijos y de los creyentes anónimos,
lo que mantiene caliente el hogar de Dios en la tierra. Ella desapareció para convertirse en el ambiente vital donde respiramos la fe, el oxígeno invisible que permite que el cuerpo funcione. No la vemos, pero si ella faltara, si su modelo de amor receptivo desapareciera, la fe se asfixiaría en el legalismo y la sequedad espiritual. Además, su vida oculta en Éfeso y su tránsito silencioso nos ofrecen un consuelo inmenso frente a nuestra propia insignificancia aparente. La mayoría de nosotros no seremos famosos. No escribiremos libros que cambien la historia, ni nuestros nombres aparecerán en los titulares de las noticias. Viviremos y moriremos en un relativo anonimato, trabajando, amando y sufriendo en la sombra. La historia de María nos dice que esa vida oculta no es una vida perdida, sino que puede ser el lugar de la mayor fecundidad espiritual. Dios no mide el éxito como lo hace el mundo. Para Él, lavar los platos con amor, soportar una enfermedad con paciencia o perdonar en silencio una ofensa, tiene un peso eterno infinitamente superior a la conquista de imperios. María santificó la vida ordinaria, la rutina diaria, demostrando que se puede tocar el cielo desde la cocina de una casa pobre, siempre y cuando el corazón esté sintonizado con el hágase tu voluntad. Ella validó la vida de millones de seres humanos que se sienten invisibles, recordándoles que ante los ojos de Dios son protagonistas de una historia de amor eterna. El silencio de María también actúa como un escudo contra el mal. El diablo es puro ruido, pura furia y acusación constante. Él necesita el espectáculo y el miedo para operar. María, en cambio, es la quietud absoluta que aterra a los demonios. Cuando el alma entra en el silencio mariano, en esa confianza serena de que Dios tiene el control, el enemigo pierde su poder. No hay nada que el mal pueda hacer contra un corazón que, a imitación de María, guarda todo en su interior y medita, confiando ciegamente en la bondad del Padre. Su desaparición nos invita a construir un claustro interior en medio del caos moderno, un espacio inviolable donde el mundo no puede entrar y donde podemos escuchar el susurro suave del Espíritu Santo. En este sentido, descubrir por qué María desapareció es descubrir el secreto para sobrevivir espiritualmente en el siglo XXI. Necesitamos desaparecer un poco del mundo para aparecer delante de Dios. Finalmente, este bloque de la historia nos lleva a una conclusión provocadora. Quizás María nunca se fue. Quizás su desaparición es solo una ilusión óptica causada por nuestra ceguera. Ella está presente en cada Ave María rezada en un hospital, en cada lágrima enjugada, en cada momento en que la Iglesia actúa con misericordia maternal. Su silencio no es mudez. Es una canción de cuna que sigue arrullando a la humanidad herida, esperando pacientemente a que dejemos de gritar y empecemos a escuchar. Ella es la raíz oculta que sigue nutriendo el árbol, y aunque no la veamos en la superficie, es su savia de fe y obediencia la que hace posible que hoy, 2000 años después, sigamos pronunciando el nombre de Jesús. Vivimos rodeados de ruido. ¿Sientes que necesitas más silencio en tu vida para escuchar a Dios? Te invito a escribir la palabra paz en los comentarios si te comprometes a buscar 5 minutos de silencio hoy mismo en honor a esta enseñanza de María. Y así llegamos al final de nuestra saga, pero no al final de la historia, porque en el reino de Dios los finales son solo nuevos comienzos gloriosos. La pregunta, ¿por qué María desapareció?, se ha transformado a lo largo de este viaje. Ya no es un misterio de pérdida, sino una revelación de esperanza. Ella se fue para abrirnos el camino, para ser la exploradora que llega primero a la cumbre y nos lanza una cuerda para ayudarnos a subir.
Su asunción y su coronación no son eventos para admirar desde lejos como quien mira una pintura en un museo, sino que son la profecía de nuestro propio destino. Lo que Dios hizo con María, quiere hacerlo, en su medida, con cada uno de nosotros. Ella es el espejo purísimo donde vemos reflejado lo que la humanidad está llamada a ser: templos vivos de Dios, inmortales, gloriosos, llenos de luz y amor. Imagina por un momento el día de tu propio encuentro final. Después de haber atravesado el valle de sombras de la muerte, después de haber luchado la buena batalla, tus ojos se abrirán a la luz que no tiene fin. Y allí, junto al trono del Cordero, no solo verás la majestad sobrecogedora de Dios, sino que verás un rostro humano maternal y conocido que te sonreirá con la misma ternura con la que sonrió a los apóstoles en el aposento alto. María estará allí, no desaparecida, sino presentísima, esperándote para presentarte ante su Hijo, diciendo: aquí está otro de mis hijos, por quien recé, a quien cuidé en el silencio de sus noches oscuras. Ese reencuentro será la explicación final de todo. Entenderás que cada vez que te sentiste solo, ella estaba allí. Cada vez que pensaste que Dios callaba, ella estaba sosteniendo tu fe con su oración silenciosa. La desaparición temporal se disolverá en un abrazo eterno. La historia de la Biblia comenzó con una mujer, Eva, un hombre, Adán, y una serpiente en un jardín, terminando en tragedia. Pero la historia de la salvación termina en el Apocalipsis con una mujer, María, un hombre, Jesús, y la serpiente derrotada en una ciudad celestial. El círculo se ha cerrado, la herida está sanada. María es la garantía de que el plan de Dios es un éxito rotundo. Su cuerpo glorificado en el cielo es la bandera que ondea sobre la fortaleza de la muerte conquistada, anunciando a todo el universo que el amor es más fuerte que la tumba. Ella no dejó escritos, porque ella misma es la carta de amor de Dios escrita en carne y sangre. No dejó tumba porque el mundo entero es ahora su santuario. Desapareció de la historia cronológica para entrar en la historia eterna de cada corazón que late con fe. Hoy, al cerrar este video, no estamos cerrando un libro, sino abriendo una puerta. La puerta hacia una relación más profunda y madura con la Madre de Dios. Ya no necesitamos verla con los ojos físicos para saber que está aquí. Su silencio es su voz, su ausencia es su omnipresencia. En los momentos de duda, cuando sientas que Dios está lejos o que tu fe se enfría, recuerda la casa de Éfeso, recuerda el sepulcro vacío y recuerda la visión de Patmos. Recuerda que tienes una madre que es reina y que esa reina es, ante todo, madre. Ella conoce el camino a casa porque ella lo trazó primero y no descansará, no dejará de interceder hasta que el último de sus hijos haya cruzado el umbral de la gloria. Que este relato épico de su vida oculta se grabe en tu alma como un sello de fuego. Que te inspire a vivir con la misma humildad, la misma valentía y la misma confianza radical en Dios que ella tuvo. Porque al final, la lección suprema de María es que no importa si el mundo nos ve o nos olvida, no importa si desaparecemos a los ojos de los hombres. Lo único que importa es que Cristo crezca en nosotros. Y cuando llegue el día final, cuando el cielo se enrolle como un pergamino y las estrellas caigan, nosotros estaremos de pie junto a ella, cantando el Magnificat eterno, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en nosotros, y su misericordia llega de generación en generación. Hemos recorrido juntos un camino sagrado, desde el fuego de Jerusalén hasta la gloria del cielo. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido la presencia de la Madre a través de estas palabras, te pido una última cosa. Comparte este video. Haz que esta luz llegue a más personas que necesitan esperanza. Y ahora, como sello de nuestra fe y de este viaje compartido,
escribe en los comentarios la palabra más poderosa de todas, la que significa así sea. Amén. Gracias por ser parte de esta comunidad.